en su perfecta voluntad no hay lugar para el fracaso. Es una palabra muy grande. Pero más grande todavía es cuando Él dijo que nadie llega al Padre si no es por mí. Absolutamente real y verdadera. El Señor Jesucristo dice que no hay manera, no hay otro medio para que usted llegue al Padre. Entonces, definitivamente también decir que en su voluntad no hay lugar de fracaso no es una palabra por la cual tememos decir, sí, en su voluntad no hay fracaso. Quiero iniciar esta enseñanza de hoy a través de un verso que está escrito en Isaías, pero es la misma voz de Dios. Lo que van a oír es el Señor que está diciendo esta palabra y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Tremendo. Ese es el querer y el hacer de Dios. Aquí vemos realmente el mismo querer y el hacer de Dios que está procesada y está prosperada también por personas de fe. La perfecta voluntad de Dios se hace solamente en la iglesia y con personas de fe. Es la fe que compra la materia del querer y hacer de Dios en nosotros. Estamos en tiempos muy peligrosos. El Ministerio Filadelfia, desde el inicio que ha iniciado, hemos comprendido que la iglesia pasará por la gran tribulación. Evidentemente, estamos llegando en tiempos por lo cual lo que hemos oído proféticamente se está realizando. Y la iglesia tiene que realmente participar en comprensión, en madurez, en entendimiento y salir de las estancas limitadas de la religiosidad y avanzar, saltar en el hecho por lo cual levanta como un sacerdocio el querer y el hacer de Dios responsablemente. Porque los temas van a ser difíciles. Acaba de oír que en Europa me mandaron desde Grecia un mensaje donde dice que muchos supermercados serán solamente para gente vacunada. No sé si eso le dice algo a usted. Real, verdadero, verídico. Y que realmente muchas cajeras humanas se están cambiando por cajeras automáticas, donde cada producto, a través del código de barra, será pago por una aplicación que será en nuestro dispositivo celular. No sé si creen que estamos muy lejos. Yo entiendo que realmente estamos tiempos por lo cual tenemos que apercibir todo lo que se está relacionando con la actualidad. Vuelvo al tema, porque yo sé que en las próximas enseñanzas, voy a tratar los temas de la gran tribulación, de la actualidad que estamos viviendo, pero lo que estamos enseñando ahora mismo no es otra cosa que una
preparación para llenar las lámparas y poder precisamente responder a los tiempos realmente aquellos proféticos. Fíjense que ya en la iglesia mucha gente está hasta dividida por la sencilla vacunación. No es, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Y como que hay una cierta enemistad y rechazo, pero esto lo vamos a ver también en todo el amplio entendimiento que Dios nos va a proveer. Ahora bien, cuando somos el ser, herramienta útil de Dios, lo que Dios hace en ti es lo siguiente, según el verso que dice: mi palabra, lo que deseo y logrado el propósito, te habla y te pone su querer, que es su palabra. Entonces, tus deseos son sus deseos. Esto es lo que deseo. Lo que deseo lo va a hacer a través de personas que desean su voluntad. Claro, hablo siempre de la perfecta, buena y agradable voluntad. Claro, voluntad de Dios es también hacer juicio contra aquellos que no aman su voluntad, pero eso no nos interesa. Estamos enfocando de aquella voluntad que ha pasado por el fuego y la muerte y ha salido del sepulcro de la carne. Entonces tus deseos, los deseos que están en el espíritu, son sus deseos. Eso es lo que yo deseo, que contienen dentro de sí mismos el plan y el poder de hacerlo. Por eso dice, y lograr el propósito para el cual la envié. Hay un proceso, hay un plan. Por querer, hermanos míos, me refiero a los verdaderos objetivos y de valor primordial. Los verdaderos objetivos de valor primordial son las obras que provienen de sus deseos, estar en nuestros deseos. Sin embargo, los deseos secundarios de la cotidianidad tratan de manera a interponerse, mezclarse, intervenir, para que al final lograr anteponerse. Y esto es algo que sucede siempre. Si uno se floja por la cuerda carnal, realmente esos pensamientos secundarios de la sobrevivencia muchas veces se sobreponen, están en la antesala, delante de aquellos realmente que Dios desea sobre nosotros. Por esto, quiero que comprendamos que Dios, yo soy, maravilloso este nombre, ser, yo soy, te habla a ti al estado consciente purificado, sus deseos divinos. Dios habla a tu consciente purificado. Por eso la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia para que usted pueda detectar, entender, comprender y aplicar los deseos de Dios en tu mente, su ley. Cristo fue sacrificado para esto. Entonces, el que pone el querer en este estado consciente, purificado, no es para todos, es para los que realmente están en proceso de purificación, verán los secretos del Padre que todo lo sabe. Él solo está revelando. Ahora bien, tu Padre, yo soy, revela el primero y el último. Por eso dice que yo soy el primero y el fin, el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8. Este principio y el fin conoce todas las cosas. En realidad, conoce todas las cosas, revela el querer y el hacer de Dios exclusivamente al cuerpo de Cristo. Pongan atención, por favor. Ahora mismo pongan toda su atención. En este querer y hacer, la conciencia purificada por la sangre de Cristo nos
hace desenvolver y desarrollarnos y asegurarnos a este valor de nuestra existencia por estar unidos a su palabra, en lo que desea y en el propósito para el cual fue enviada su palabra. O sea, todo esto es la vida que hemos leído en otras partes de él, por él, para él. Su palabra, lo que desea en el propósito. Lo que quiero decir es que nuestro querer es suministrado por su palabra enviada. Por eso la palabra tiene que conocerse. Por eso la ley entra en nuestra mente. Y nuestro hacer entonces culmina el propósito por el cual esta palabra habitó en nosotros. Entonces, su deseo, el deseo divino, es nuestro deseo. Eso significa que lo que deseo. Y su hacer se envuelve en nuestra actitud. Esto es lo que tú estás pensando. Esto es lo que tú quieres realizar. Por esto tú vives. Te mueves para que tú hagas la voluntad de Dios. Estás en una movilización como Israel estaba en el desierto. ¿Para qué? Para completar, para cumplir y logrado el propósito. Pero Él nunca, hermano mío, revela el medio o el secreto de sus maneras. Porque el primero es revelado como su palabra en tu deseo básico para que en el proceso hagas uso de tu fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, entre el querer y el hacer está el único espacio, el único evento es la fe. Entre el querer y el hacer de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No debe importarnos o preocuparnos. El usuario del querer de Dios solamente presenta actitud de confianza, que es nuestra fe. La palabra enviada entonces hecha requiere la convicción de este hecho por venir, que es la misma fe. Hay un querer y hay un hacer. Entre esos dos está la fe. Cuando su conciencia purificada recibe la palabra por la sangre de Cristo, usted se levanta como un testigo de su palabra. Dice la palabra en Apocalipsis. Entonces, nuestro desarrollo hacia los hechos de Dios es solo fe. Esa es la convicción. Si entró el querer en la conciencia purificada, el hacer es asunto del kairos del Señor. Entonces el hombre desea libertad, obviamente sus limitaciones y problemas, eso lo sabemos. Sabemos que cada vez cuando viene esta libertad, viene este problema, esta dificultad, esa advertencia, nosotros buscamos de manera rápida a librarnos. Entonces, él compromete, el hombre que está en la diversidad, compromete su deseo y comienza a modificarse entre el querer y el hacer. Él siente que si se conforma con menos que este querer, él tendrá más posibilidades de realizar su voluntad. Y muchas veces nos retiramos porque creemos que esta es la voluntad de Dios. O sea, entró el querer, estamos enfocados en la voluntad, pero nos retiramos porque creemos que esta es la voluntad. Parece que un pensamiento secundario se interpone y nos desvía de esto. Entonces hay que recordar que el cuerpo de Cristo es un ser. Nunca se le olvida esto. Esto es algo primordial, es un ser. Es un ser que se mueve por la cabeza. Así como nuestro cuerpo se mueve exactamente por lo que dicta la mente de nuestro ser.
Y donde la cabeza ordena, allí va el cuerpo. Hacer lo que le es enviado a realizar, no menos que esto. Cuando usted dice, por ejemplo, y ordena su cuerpo que vaya en la nevera a buscar agua para beber o al bebedero, usted fielmente va y cumple esta orden. Entonces, por esto el deseo no se puede disminuir a las conciencias las cuales han sido purificadas, ni se limitan, solo obedecen. Recuerden también esta palabra, solo obedecen. Éxodos 19:5 dice, si ahora ustedes prestan oído, ok, y obedecen, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque, oye esa palabra, porque toda la tierra me pertenece. Éxodos 19:5. El Señor está diciendo algo de suma importancia, porque toda la tierra me pertenece. Esto lo dice para aquellos que están obedeciendo. O sea, lo que yo entiendo es que no hay límite en ningún rincón de la tierra para aquel deseo que Dios ha enviado y que usted debe cumplir. O sea, no hay límite. ¿Por qué? Porque todo el territorio pertenece a Dios. Eso significa que Dios, luego de definir su objetivo, no lo va a condicionar sobre alguna cosa. Usted solamente es la herramienta útil que obedece y que va a llegar a su tiempo kairos al propósito que se ha logrado. Dios no especula como el hombre especula, ni se limita sobre la manera de obtener algo que él desea. ¿Qué yo quiero tener? Dice el Señor, que no lo logro. Por esto no vuelve a vacía su palabra, como hemos leído realmente en el verso inicial de esta enseñanza. Su palabra no vuelve vacía. ¿Sabe qué pasa? ¿Y dónde está esta palabra? ¿Dónde habita esta palabra? Esta palabra habita en ti, habita en el cuerpo de Cristo. Esta palabra habita en nosotros. O sea, yo quiero que podamos comprender esta mañana, mis hermanos, todo este poder por la cual la iglesia está llamada continuamente a hacer. Nuestras victorias son contra realmente toda aquella situación por la cual parece adversaria o que nos quiere cortar el espacio para llegar. Dios, esta mañana y cada mañana, busca una voluntad disponible que reciba su palabra. Recibe un corazón dispuesto, por lo cual realmente está a decir, heme aquí, dame tu palabra, envíame a mí. Oh, envíame a mí, envíame a mí. Es donde yo envío la palabra, entonces va a lograr el objetivo por lo cual fue enviada. Sencillo. Deuteronomio 7:12 dice, si después de oír estos decretos, tú los obedeces y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo, oye esto es, mis hermanos, y te mostrará su misericordia. Entonces, definitivamente, Dios cumplirá contigo solo por medio de la obediencia de sus deseos. Esto quiero que tú lo puedas comprender profundamente y ser parte de tu vida. Job 36:11 dice, si obedecen a Dios y le sirven, o sea, son partícipes de
de ser realmente este querer y por ende se hace de Dios, entonces dice que Dios les concede días de paz y de bienestar. Si obedecen a Dios, dice Job 36:11, y les sirven, o sea, son esta herramienta útil por lo cual el querer y el hacer encuentra lugar, y la fe une el querer y con el hacer, porque la fe es lo que hace. La fe va a unir el querer hasta alcanzar el hacer. Y esto es todo para que nosotros podamos recibir días concedidos de paz y de bienestar. Zacarías 3:7 dice así, dice el Señor de los ejércitos, si andas por mis caminos y obedeces con mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y quedarás a cargo de mis atrios y te daré un lugar entre los que están aquí. Tus deseos son determinados por tu concepto de la disposición y entendimiento sobre sus palabras. Si no hay querer, nunca va a haber un hacer. Esto es algo que se comprende. En la voluntad común, todo lo que queremos hacer es porque hay un querer. Hasta irse al supermercado. Nadie se despierta inmediatamente que va para allá. Primero entra el querer. Entonces entra la voluntad y se realiza el hecho de irse a un supermercado, por decir así un ejemplo. Si no hay querer, entonces no habrá hacer. Punto. Ay, yo no puedo hacer, no puedo llegar, yo no sé qué. Es que no hay hacer en tu vida. Hay que entenderlo, no hay hacer en tu vida. Entonces busca primero el hacer, la disponibilidad, la disposición de tu voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Mateo 7:21. ¿Sabe por qué no obedecemos la voluntad? O porque muchos creyentes no obedecen pluralmente la voluntad de Dios. Porque en realidad no aman su palabra. Y por esto no hay un querer dispuesto. Ay, yo no sé. Tú no sabes porque tú no quieres saber. Tú no tienes un querer dispuesto. Y la evidencia está en Juan 14:23. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra. Entonces, ahí viene el querer y el hacer. Comenzamos este viaje, hermanos míos, hacia la vida al revés. Todos hemos nacido de una mujer. ¡Ah! Y celebramos estos cumpleaños. Naturalmente, noblemente, todo lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Pero en el fondo, nuestros cumpleaños inician desde el día que usted salió de su sepulcro. Así mismo. Entonces comenzamos este viaje hacia la vida al revés, muriendo a nuestro querer por la vida carnal. Y desde ese sepulcro serás llamado a conocer, participar y volver al vientre del reino de Dios en cumplimiento del querer y hacer de Dios. Estamos llamados de la era de la muerte para volver a entrar en la era de la vida de su voluntad. Hermanos míos, el mundo no conoce la voluntad de Dios, por esto anda en la deriva del daño, de la muerte. Cree que vive su vida, pero están en su sepulcro. Entonces, cuando el poder de Dios entra en nosotros, salimos de esta era de la muerte que es la propia voluntad y entramos en la voluntad divina. En realidad, ¿qué es lo que se está perdiendo por no participar en su querer? La perfecta voluntad de Dios que es para la iglesia. La humanidad es una serie infinita de niveles de conciencia, entendimiento y madurez. Me gusta mucho hablar con maduros. La madurez realmente fluye no solamente ideas, sino que fluye hechos por los cuales
impulsan y ayudan unos a los otros. Es que los maduros ayudan unos a los otros. Hubo quienes abandonaron el maestro de vida llamado Jesús, ¿recuerdan? Está escrito en Juan, por una conciencia llena de tinieblas. Ellos lo negaron, no entendieron porque su conciencia estaba nublada. Y hay también en la actualidad quienes aman estas simples exhortaciones por el mismo problema de su conciencia nublada. Dice que habrá entre vosotros maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y muchos seguirán estas disoluciones. ¿Saben por qué muchos siguen las disoluciones? Porque no les interesa avanzar. Están bien cómodos en su muerte. Sí, esta es la verdad. Parece que el sepulcro está bien caliente y los mantiene bien cómodos. Parece que aún los mismos creyentes no quieren verificar la voluntad de Dios porque no quieren negarse. En el libro de Romanos, Pablo nos dice que hay que comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque esta es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo, en el resto de mi vida, desde que ya salí de mi sepulcro de la carne, llamándome para resurrección, hermanos míos, yo en cada instancia, en cada posición, en cada decisión, en cada elección, en cada viaje, yo estoy buscando esta buena, agradable y perfecta voluntad de Dios porque me conviene. Es mi favor. En otras palabras, no mires el mundo externo y lo llames realidad, sino que rompe este encantamiento, este hechizo mediante la transformación de tus pensamientos y tus deseos hacia el hacer de Dios. Hay que despertar. Pero tú no puedes cambiar tu pensamiento hasta que tú cambies tus ideas. Entonces, porque tú piensas a partir de ideas. Tú no puedes pensar sin ideas. Entonces hay que tener ideas. Y las ideas están en la ley de Dios. Su ley en nuestra mente produce ideas. Este es el pacto. Este es el nuevo pacto. Cualquier otro espíritu produce también ideas y nos hacen mover. Porque lo que hemos dicho esto anteriormente y ahora es que lo que te mueve son tus ideas, son tus pensamientos. Es el espíritu que los produjo. Por esto, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, dice, no dejen moverse fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu. Las ideas provienen el tipo del espíritu que impera en nuestra mente y produce ideas. Usted no puede pensar sin ideas. Todos nuestros pensamientos están en ideas. Las ideas las produce el espíritu. O los espíritus del mundo, como es la carne tiene apoyo por los espíritus del mundo o por el Espíritu Santo en una conciencia purificada. Recuerda, hermano mío, que tu nivel de conciencia y madurez va a traer vida y es la única causa de los fenómenos que observas. Ya salimos del vientre de nuestra madre que de una u otra manera fue entretejido para toda la humanidad, muerte, porque todo nacido de una mujer es vida, alma, es viviente, o sea, conducida para muerte hasta que entramos en el vientre del reino de Dios, en donde nos convertimos espíritu vivificante y ahí comienza la buena, la perfecta voluntad de Dios. Ser maduro es hacer la voluntad de Dios. Los inmaduros no pueden hacer la voluntad de Dios. Pueden orar, cantar hermosamente, pueden participar, pueden ser
personas que están en sus congregaciones y no faltan, pero realmente hay que alcanzar madurez. Pablo decía muy claro a los corintios, hablaba madurez a los que han alcanzado, a los que han practicado esos sentidos espirituales. Siempre sé consciente de lo que Dios está tratado contigo para que llegues a contener su querer. O sea, el meollo es yo tener el deseo de Dios para que la palabra por la cual fue enviada por su deseo logre el propósito por el hacer. Todo eso es una disponibilidad, es ser una herramienta, ser herramienta útil, un ser, una herramienta y una utilidad. Dios te habla a través de lenguajes de sus deseos. Cuando deseas madurarte, es porque Dios está hablando. Cuando tú estás en un estancamiento, tú dices, yo no entiendo, no sé, estoy aquí estancado, es porque Dios no te habla, porque tú no deseas. Llamándote a que entregues entonces este sentimiento de ser lo que quieres ser. Y regresar al ser lo que Él creó en ti. Si vamos a verificar algo de nosotros, todos veremos que dentro de nosotros hay algo que queremos ser. A lo mejor yo también, como un predicador y un pastor, tenía una mentalidad según fue enseñado, pero más adelante, en mi intimidad con Dios, ya el camino de la luz y del querer y del hacer era mucho más superior de lo que yo me quería proyectar. Deja ir la limitación y la duda y entrega tu propia voluntad a Dios. Una simple asunción de sí mismo natural te elevará al nivel sobre el cual es identificada tu propia imagen, limitada siempre por el mundo, porque el mundo ha creado su imagen. Pero si entras en la madurez espiritual, practicando los sentidos espirituales, y te nutres de su vianda que Él imparte, verás el mundo de una manera diferente. Y ahí comienza el bienestar de Dios. Por esto, si tú logras ver el mundo de una manera diferente, tu peregrinaje, que tú eres un extranjero, un hombre que hace un peregrinaje, que no tiene que unirse con este mundo porque estamos pero no somos, entonces comprenderás todas las trampas que el enemigo te ha trazado y sabrás cómo evitarlas. ¿Estamos luchando con tiempo? Yo diría que sí, estamos luchando con un tiempo. Porque nuestro tiempo es limitado. Sí, el tiempo de la carne es limitado. Entonces tenemos que aprovecharlo, porque pasa muy rápido. Aquí es donde entonces viene la cosecha de la obediencia. Tú no observas al mundo exterior, sino tus reacciones ante él. Porque el mundo siempre, a él los quiero llevarte, va a tener siempre cosas contrarias de tu voluntad y la voluntad de Dios. Pero tú debes reaccionar distinto ante él. Por decir un ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, te degrada, ¿cierto? Y te ofende, muy común. Solo tú eres la causa de tu descontento y la imagen que tú proyectas. En realidad, la imagen de Dios no puede ser ofendida de un hombre. Porque ¿cuántos blasfemos hay en el mundo? ¿Acaso la imagen de Dios se ha degradado? Entonces, ¿por qué tú te ofendes? Porque tú has hecho una imagen por la cual se ofende por las ofensas del hombre. Entonces, ya todavía tú estás a tu propia imagen. Solamente te hago recordar cuando los apóstoles fueron degradados, fueron bofeteados, y ellos estaban contentos por causa del Señor. Podrían reaccionar, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque realmente tenían esta unidad con la imagen de Cristo. Tus conversaciones internas entonces deben generar
tus acciones futuras. Romper el hábito tradicional de autosustentarse, que es el 80%, según estadísticas, de la ocupación de nuestros pensamientos por las ideas que lo crean. ¿Por qué? Porque el mundo se infiltró, está dentro de nosotros, en la mente. Y vamos creando y construyendo conscientemente pensamientos que no son de la voluntad de Dios. Entonces, sepan que si estos pensamientos precisamente están cambiando, un nuevo registro se va a exteriorizar en nuestro futuro como una buena cosecha. La voluntad de Dios es yo soy. No sé si usted lo entiende en el fondo, y tenemos que entenderlo en el fondo porque realmente Él es un ser que de una manera maravillosa, cuando Él nos creó, sopló en nosotros, Él entró en nosotros. Los hijos de Dios siempre están haciendo su voluntad, porque es el poder que resucita y les hace vivir esta realidad. Entonces, las congregaciones en cada lugar y en cada región tienen realmente pensamientos de Dios. Ellos van a hacer esto y aquellos harán esto. Estos van a hacer esto y los demás van a hacer aquello. O sea, son diversos pensamientos que Dios imparte en el cuerpo de Cristo. Entonces su voluntad, hermanos míos, es poder transformador en el tiempo. Esto es un punto por lo cual yo también quiero llevarlo a comprender, porque nos conduce en algo por lo cual solamente transformado puedes participar. Haz que conducidos por su voluntad, no solo me beneficia al momento, sino que me transforma para una cosecha mayor según participo en ella. O sea, esto es algo maravilloso. Estamos en la voluntad de Dios, estamos beneficiosos en este momento, pero también vamos hacia una cosecha. Si estás teniendo dificultades, escucha con atención lo que estás diciéndote a ti mismo y descubrirás dónde reside la dificultad. Permíteme definir el ser o alma. Es aquello en lo que crees, sientes, piensas y consientes. Pero el espíritu vivificante es todo aquello que está en la voluntad de Dios. Entonces tú lo crees, tú lo sientes, tú lo piensas y sí tú lo consientes. Porque tú puedes consentir una creencia sobre ti mismo y que eres torpe y que en su crueldad entonces estás causando tu propio descontento. Porque estás en un consentimiento de esta idea. Tu consentimiento constituye tu nivel de ser, pero también tu madurez. El estancamiento a tu inmadurez o la raíz de tu amargura. Pues estos atraen a tu vida lo bueno, lo malo, lo estacionario, portando el estancamiento o la movilidad hacia la transformación fructuosa y útil. Por esto es tan importante lo que impera en nuestra mente diariamente. Y esto lo vas a entender cuando tú estás en la meditación consciente, espiritual. Meditación me refiero cuando usted medita, fluye la palabra y le haga entender. Está en silencio y busca respuestas por su palabra. Tu alma no puede ser cambiada uniéndote a grupos. Tú debes volverte a examinar si tienes un secreto afecto por tus conflictos. Porque hay secretos
con gran afecto que están ahí dentro de nosotros. Y si esto no sale a la superficie, confrontarlo y confesarlo no puede ser ayudado. Dije al discipulado del miércoles que es como una aerodinámica espiritual. La fuerza que te va a llevar a las alturas no es más que vientos contrarios de ti. Y todo esto te va a preparar para elevarte. Dios no le importa el porcentaje de la fe, 30, 60, 90. Importa que tú estás en esta aerodinámica espiritual. Pero cuando consientes ser de otra manera, entonces vas a comenzar a cambiar. Debes someterte a la voluntad de Dios. Primero conociendo tu ideal, qué es lo que consientes en realidad en ti. Esto es lo que caracteriza tu voluntad. Luego, entregándote a Él, estoy hablando del desarrollo, de este plan de Dios, hasta que sientas tan influido por Él que su cumplimiento domine tu mente. O sea, tú quieres cumplir su voluntad. Cuando la idea esté tan firmemente arraigada y tus pensamientos fluyan libremente de ella, entonces observa porque tendrás un cambio. ¿Sabe qué cambio? El cambio de participar en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Ese es el hacer de Dios en tu vida. Vuélvete, hermano mío, puro de corazón, limpiando tu mente de la palabra de Dios. Concientizarla, ponga certeza y convicción en ella y verás que no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual fue enviada. Tremendo eso. A continuación, creyendo con certeza que su voluntad es tu única realidad, un nuevo estado hace su apariencia. Tú vives para esto, no para aquello. Limpia tu casa mediante la observación de tus pensamientos, mediante tus intereses hasta los mínimos detalles de impartir. Mírame. Cuando el Señor llamó hasta impartir comida, oye, algo sencillo, impartir comida, era requerida una sabiduría, una llenura del Espíritu para ejercer una sabiduría. Imagínate cuando tú estás haciendo las cosas, queremos mucho ser maestros, pero no hemos arreglado nuestra casa. Señores, no se hace en un mes esto. No se hace en 2 meses. Es un proceso. Queremos ser maestros todavía heridos, sin que estemos llenos del Espíritu, que realmente la unción puede llegar a cabo una obra que Él ha preparado. Hermanos, antes del tiempo no se logra. Saúl fue desechado porque debería esperar a Samuel. Pero a medida que aprendemos a pensar solo a través de la mente de Cristo, y es donde reside el querer y el hacer de Dios, las cosas que no te agradan, ya comenzarás a rechazarlas con felicidad y con facilidad. Y entonces tus pensamientos estarán llenos de alegría y agradecimiento, y ascenderás por la escalera de Jacob hacia el reino, que se hace todas las cosas según su beneplácito. Muchos queremos hacer por nuestra propia imagen. Jamás se equivocaron. Se han cortado. Hay que hacer según lo que Él envió. Vamos adelantando, queremos ser esto, queremos ser aquello. Hermano mío, si usted no sale de su sepulcro, de la carne, no puede salir de la era de la muerte. No puede ser útil.
cuando se haya definido entonces cuidadosamente tu deseo, vas a entregarte a Él a una manera que ya no te importa tu propio hacer, sino el tiempo, la conducción y todo lo que está en la voluntad y el deseo de Dios. Completa y totalmente el tiempo del cumplimiento de Dios. Al principio es posible que no tengas éxito, pero no te condenas a ti mismo. Simplemente regresa tantas veces como sea necesario hasta que el querer de Dios se vuelva tan fuerte que sea necesario en tu vida. Yo necesito este deseo de Dios. Yo necesito esta voluntad de Dios que esté presente y me quema. Y no importa cuánto tiempo el querer se va a ser manifestado. Es solamente que tú lo quieres. Esto basta para Dios. Si vas a leer los héroes de la fe, ellos tenían todo esto, aunque no han visto algunos cumplimientos. Hermanos míos, esta enseñanza no es para los débiles. No es para los que presumen. No es para los inmaduros. No es para aquellos que realmente quieren hacerlo para que se vean sin testimonio. No es para aquellos que buscan escapar de la vida o que quieren señalar con el dedo para culpar a otro. Para encontrar a Cristo en ti, que es tu esperanza de gloria, debes estar dispuesto a ponerte a prueba y que salgas del sepulcro de la carne. Te digo, Él quiere ser tu yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el deseo de Cristo en tu yo para pasarte a ti sus victorias, su poder, su luz, su gozo y su vida abundante, sino solamente vamos a seguir predicando y hablando y cumpliendo cosas propias. Amigo y hermano, la vida es más fácil cuando puedes culpar a otro, pero te insto a orar no por una vida fácil, sino a convertir en una persona más fuerte. Lo que estoy diciendo está escrito. Hey, Pedro, aquel enemigo tuyo me pidió a zarandearte, pero yo he orado para que, no para evitarte, sino para hacerte más fuerte, para que tu fe no te hace falta. El testimonio de tus dichos y pensamientos es la causa de tu desgracia, nunca es el prójimo. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Apocalipsis 2:23 dice, y todas las iglesias sabrán que soy yo el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Pensamientos y obras están desarrollándose a través de hombres de fe. Es el tiempo de nuestra fe. Sé transformado mediante la renovación de tu mente y probarás la buena y aceptable palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que no regresará hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su voluntad. Tú estás haciendo la voluntad de Dios cuando te identificas con su deseo. Y si crees en su demanda, tú eres justo y manifestarás justicia. Pero si no crees, perderás tu camino y morirás al despropósito, o a lo mejor en actos del Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho y aquello, pero yo no lo conozco, hacedor de la maldad. Sí. La única salida de la vida que llevas ahora es por una transformación radical del ser. Deja de ser religioso. Deja de ser religioso. Te insto, te suplico. Esto es poder de ser liberado de las cadenas de la muerte de este mundo. Esto se hace definiendo tu yo con su deseo. Mateo 26:39 dice, nos aclara esto,
y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué tú quieres? Ok. Es que en esta transformación sus pensamientos en efecto dominen nuestra mente y tu yo entonces resida cómodamente en un nuevo estado, por lo cual está esta aceptable y perfecta voluntad de Dios. Hermano mío, recuerda que tu nivel de ser atrae vida. Lo repito, tu nivel de ser atrae vida. Y a menos que cambie a nivel, tu historia seguirá siendo la misma. Deja que tu presente nivel yo muera, sometiéndote todo su ser a nivel de Cristo. Estoy predicando la cruz de Cristo, porque soy un predicador de la cruz de Cristo, porque este fue el llamado, el propósito, mi querer y el hacer. Realmente no es difícil de hacer. Solamente hay que eliminar la influencia que las reacciones emocionales erróneas del pasado tienen sobre ti, influencia cambiándolas por la experiencia de su voluntad. Jesús, el Cristo, nos mostró el camino y está claro y está escrito en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Qué? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sea esto algo arrebatador para nuestras vidas. Que dé un inicio real, ya. Entremos en el estado de Cristo, porque Cristo es un estado. Jesús es el nombre y es el hombre. Y nosotros hemos recibido la unción, esto es Cristo, del Santo, Jesús, para participar en esas verdades. Hermano mío, ya yo terminé. Ya se habló. Deja que esa enseñanza que te está corrigiendo se sumerja en el consciente, mientras haces la resolución de no cometer el mismo error una y otra vez. Estás liberado de todos los sentimientos y otras perturbaciones emocionales que se aferran a tu memoria. Y a la medida que te liberas, hermano mío, porque donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, serás liberado de ti mismo, porque en su Espíritu ya no opera la carne, tu voluntad destructiva, aunque ella parece que te defiende y busca lo mejor para ti. Te liberarás de este poder que da resultados equivocados para ti. Hermano mío, la perfecta voluntad está en el deseo de Dios. Ni siquiera en nuestros deseos más protectores y más profilácticos de nosotros mismos. Por esto, renueven vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La fijación de la atención es el deseo del objetivo divino, es igual al cumplimiento del objetivo. La ansiedad no tiene poder creativo, ni la carne, no lo justifiquen, busquen sus causas y rechazarlo. Este mundo, que es una escuela de oscuridad educativa, la conciencia cuyo origen está en la eternidad, proporciona el poder y el entendimiento para que experimentes en el tiempo su perfecta voluntad. Así que esta mañana, pruébate a ti mismo, ya que en esta enseñanza no hay lugar para el fracaso. Gracias, hermano, por dedicar tiempo para oír este siervo inútil. Son las 12 menos 5 hora República Dominicana. El próximo sábado ya serán las presenciales. Tuvimos 2 semanas quietos en la nube del Señor en este lugar. Tengo gran gozo por ustedes que han permanecido a 1 hora oyendo esta palabra. Yo sé que es una herramienta. Es una herramienta.
Es una herramienta para no extraviarnos. Por favor, oyen, oyen.